Hola a todos, mi nombre es Yadira Pimentel y les doy la más cordial bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Y de entrada quiero que hagamos el siguiente ejercicio breve, ustedes en sus casas, nosotros aquí en el estudio, y es que respiremos profundo, que inhalemos y exhalemos una vez. Vamos. Ese simple gesto puede ayudarnos con el tema que vamos a abordar hoy, que desde el año 2019 ha sido bautizado como la epidemia de salud del siglo XXI. El estrés, audiencia. Señores, no nos salva a nadie. Puede ser que estemos pasando por un estrés en este momento, prolongado o temporal, pero no nos salvamos ninguno de el estrés. Hoy la doctora Rocío Santiago, internista del Hospital Metropolitano de Santiago, nos acompaña para hablarnos del estrés y cómo combatirlo y los efectos que tiene en nuestra salud. Bienvenida. Gracias, Yadira. Buenas a todos. Gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia del día a día, de los conocimientos y aún así actualizarnos en esta definición y cómo hacer diferencias entre otras patologías que podemos llamarle estrés. Sí, que se pueden confundir muchísimo y eso lo vamos a conversar hoy. De hecho, pensamos todos que sabemos del estrés, pero realmente si lo pudiéramos definir desde su profesión como médico internista, ¿qué sería el estrés? Bueno, es importante esa pregunta que haces porque ahora mismo el estrés se debe definir desde un punto de vista psicológico y un punto de vista fisiológico o neuroendocrinológico. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no solamente interviene el ambiente, los factores estresores, sino que la respuesta hormonal de nuestro cuerpo es aquella que va a favorecer o a no favorecer la respuesta al estrés. Por lo tanto, debemos de tener claro que el estrés es la respuesta a un estímulo que nuestro cuerpo tiene cuando siente que su equilibrio está a punto de perderse. O en terminología médica, cuando creemos que vamos a perder la homeostasis, que es el estado de equilibrio de nuestro cuerpo. Homeostasis, estado de equilibrio del cuerpo. Exactamente. Esos factores estresores no solamente son aquellos que afectan nuestra área cognitiva, nuestra área psíquica, sino también cuando estamos en un momento de que tenemos disminución de los niveles de azúcar o hipoglucemia. Todo eso es un estrés. Infecciones, no solamente aquello que puede afectarnos desde el ambiente. No solamente decir, ay, qué estrés el trabajo, ay, qué estrés el regreso a clases, ay, qué estrés. Es muchísimo más amplio de lo que pudiéramos nosotros entender. Y qué bueno que tengamos esta conversación. Usted hablaba de estrés psicológico, de estrés fisiológico, de esa pérdida de eso en particular, que es lo que aparentemente estamos perdiendo con más frecuencia que antes. Exactamente. La vida, no sé, la manera en la que estamos viviendo ahora, hoy en día, desde los más pequeñitos hasta los mayores. La incertidumbre. La incertidumbre, todo lo que nos ha ocurrido como humanidad está aquí. Por eso le están llamando la epidemia de la salud del siglo XXI. Y podríamos decir que en el 2019 estaban haciendo, digamos, una premonición, porque el 2020 fue el momento más estresante que fuimos sometidos los seres humanos, entiendo yo. Sí, en esta nueva era. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos experimentando el estrés? ¿Cómo lo pudiéramos definir para que la gente lo entienda? Porque hay sensaciones, hay cosas que nos pasan y a veces no estamos alertas a eso que nos pasa y bueno, sale de nuestra boca cualquier cosa, nos podemos poner incluso hasta violentos. Pueden pasar muchas cosas a raíz del estrés. Sí, evidentemente cuando estamos sometidos al estrés se activan hormonas, las cuales vienen desde nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, y luego van hacia órganos, específicamente un órgano que se encuentra sobre el riñón, que se llama glándula adrenal, y es la que libera todas esas hormonas que nos activan. Son aquellas que nos estimulan a que si estamos frente a un animal salvaje podamos salir a correr, proteger nuestra vida, aquellas que si vemos una situación de peligro podemos responder de forma coherente con el estado. Ahora, es algo, vamos a decirlo de una manera más llana, es una hormona estimulante que se llama ACTH, que se produce en un área específica, que es en el hipotálamo,
estimula a que la hipófisis produzca otras hormonas que causan la liberación de cortisol principalmente. La hormona del estrés. Exactamente. ¿Y qué sucede? Que el cortisol, mientras estamos ante esa respuesta del estrés, tiene todos esos efectos que nos producen mejoría o buscar el estado de equilibrio o el estado de protección. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Cuando no tenemos el control o la capacidad de suspender o inhibir este sistema, cuando ya la situación de estrés o peligro ha disminuido. Y tras saber que tenemos un estrés agudo, algo que se puede resolver en el momento, y un estrés que puede ser más prolongado, donde ya esos mecanismos hormonales no estarán siempre activos. ¿Y ese se llama? Si el otro es agudo, ¿cómo se llamaría? Sería el estrés crónico. Un estrés de largo tiempo. Pero no podremos confundir el estrés agudo o el estrés en este momento con que sea algo que podemos resolver. Puede causar daños a futuro y daños deletéreos, daños que pueden traumatizarnos. Ni tampoco considerar que un estrés crónico necesariamente nos va a llevar a una enfermedad. También hay que hacer una diferenciación ahí y habría que profundizar. Me quedo en esa parte donde usted explicaba que un momento de estrés dispara algo en nuestro cerebro que nos hace actuar frente al peligro. Exacto. Es decir, que el estrés no es del todo malo. Exacto. No podemos tacharlo y ponerle ahí una X. Hay un estrés, digamos, bueno y un estrés malo. Exacto. Por decir. Sí, realmente tenemos lo que se le llama el día de hoy el euestrés, que es el estrés verdadero, el estrés necesario, el que nos mantiene en el día a día activos, eso que nos motiva. ¿Y qué pasa? Que debemos de tener una respuesta acorde a ese estrés. Ahora, el distrés, que es el estrés no tan bueno, es más la respuesta que nosotros tenemos al estímulo, que esa es la diferencia. Por eso es que hay una línea muy limitada entre un estrés y una patología cognitiva o una patología psicológica. Me explico. Podemos estar en una situación, en un juego de béisbol, porque somos muy peloteros. Somos peloteros. Y tenemos las Águilas contra el Licey, que somos los eternos rivales. Si yo tengo una condición cardíaca en la cual estoy muy excitada, tengo una insuficiencia coronaria, etcétera, un estímulo va a hacer que mi corazón lata más rápido y puede lamentablemente darme un infarto. Y no quiere decir que hubo algún problema exagerado en el estrés o que a todo el mundo que viva esa emoción va a tener el mismo resultado, sino que esa persona tenía una condición que lamentablemente predispuso a eso. Claro. Y el ejemplo contrario es que yo puedo verme en una situación de estrés prolongado, nuestros hijos principalmente, un vecino, nuestros esposos, etcétera, la familia, un familiar que esté con una condición de salud grave a tiempo prolongado. Bueno, buscamos mecanismos para poder sobrellevar esta situación y no necesariamente se convierte en un estrés o en una situación de distrés que me cause una enfermedad psicológica o una enfermedad física. Ahora, ¿qué hago yo para evitar que eso suceda? Para no irnos al extremo. Exactamente. Que creo que nos están faltando herramientas o tal vez más conciencia para usar las herramientas, porque están ahí. Sí. Pasa que en el día a día, en el corredero que llevamos, no nos detenemos a veces. Por eso empecé el programa pidiendo una pequeña pausa simplemente para respirar. Y ese simple gesto ayuda de alguna manera como a organizar tu mente y a gestionar ese pico de cortisol, pudiéramos decir así. Que ocurre y que nos ocurre a diario en el tapón, en la mañana cuando estamos preparándonos para salir al colegio con los niños, el trabajo. O sea, las situaciones del día a día nos llevan al distrés, pero ¿cómo hacemos para manejarlo? ¿Y cómo hacen ustedes como especialistas para diferenciar, según los síntomas, si esta persona está padeciendo de el crónico, el agudo, que estábamos hablando de eso hace unos minutitos? Es que bueno que haces esa pregunta, Yadira, porque tenemos que cuidar. El estrés simplemente es la situación que activa en nosotros un estado de alerta. Claro.
Ese estado de alerta nos lleva a nosotros a tomar una reacción o una respuesta. Ahora, si perpetuamos esa respuesta o tenemos una respuesta exagerada o una respuesta no acorde al estrés que estamos recibiendo, podemos desarrollar enfermedades como ansiedad, depresión, que no son sinónimos. Para nada. Porque ya es algo que probablemente se asocie mucho al ambiente en el que crecimos, a nuestra genética, a las herramientas o a los conocimientos que tenemos al alcance, a la edad que hemos iniciado con este estrés. ¿Por qué? Porque pueden haber incluso cambios físicos, cambios no solo psicológicos, y tú puedes no ver ninguna alteración a nivel psicológico. Sin embargo, un niño que no crece, que no tiene ninguna enfermedad conocida de base, debemos decir, ¿y si ese niño está siendo sometido a un estrés constante? Resulta que dentro de un estímulo constante de estrés, la hormona del crecimiento se puede inhibir. Esto es algo que mucha gente está escuchando por primera vez en su vida. Exactamente. Y es importantísimo. Claro que sí. Entonces, si nosotros tenemos una persona sometida a un estrés constante, y este caso es un niño, vemos que su retraso en el crecimiento puede ser una expresión a que está siendo sometido a estrés constante. Cuando tú sacas a ese niño y lo trasladas a un ambiente de amor, a un ambiente de seguridad, ese niño inicia su crecimiento. ¿Por qué? Porque se logran, si no ha tenido un daño ya establecido, podemos lograr que ese niño restablezca su producción hormonal. Y ahí para mí es importante y hasta inevitable mencionar las herramientas de crianza positiva, respetuosa, que se están viendo mucho y que hay personas que no lo entienden sí. que es como dejar que el niño haga lo que quiera. No, lo que buscan estas herramientas es justamente lo que la doctora acaba de explicar, y yo honestamente no lo sabía. Sí. Hasta en el crecimiento de nuestros niños se puede ver afectado por un ambiente hostil, por un ambiente de estrés constante. Y qué bueno que podamos traer esto a la conversación, porque a veces se habla del estrés y solamente pensamos que los adultos se estresan. Sí. Pero se estresan los niños, se estresan los adolescentes, se estresan también nuestros adultos mayores. Exactamente. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Hablar de estrés es un tema amplio, es un tema que abarca tantos aspectos psicológicos como aspectos fisiológicos de nuestro cuerpo. Es importante tú ver, en el caso de nosotros los adultos, una persona sometida a un estrés crónico, un estrés de larga duración, cómo inicia muchas veces a aumentar de peso. Claro. Y usted dice, ¿pero qué? ¿Cómo es posible? Bueno, esa persona siempre tiene sus niveles de cortisol elevados, que en algunos órganos, ¿qué hace el cortisol? Que estimula la producción de grasa. Entonces, en algunas áreas del cuerpo, como nuestras extremidades, podemos perder grasa, pero concentrarse en nuestros órganos, en nuestras vísceras, en nuestro abdomen, y eso ser una expresión de una persona sometida a estrés y que puede estar teniendo una respuesta no adecuada a ese estrés, porque ya verás que existen mecanismos que pueden ayudar a eso. Y de eso vamos a hablar después de la pausa, doctora, porque hemos escuchado tantos datos nuevos en esta conversación, tan interesantes. Ese último de que el cortisol en un pico muy elevado también aumenta el peso en las personas. Seguro que algunos no lo habían escuchado antes y dicen, yo no como lo suficiente como para estar en este peso. Revise lo que está pasando, cómo está manejando el estrés. Es así. Continuamos después de esta pausa con más de Bienestar al Día. Millones de personas afectadas. Miles pierden su lucha cada día contra este enemigo silente. Es la pandemia que normalizamos. Te hace sentir culpable, frustrado, incapaz y lleno de miedo. Por eso declaramos la guerra contra la obesidad. Somos el equipo especializado con la más alta tecnología para luchar contigo en esta batalla y darle un cambio de peso a tu vida. Meta íntegra, decisión de peso.
conozco. Desde que te vi quise conocerte y cuidarte. Cuando empezaste a dar tus primeros pasos, yo te acompañé. Te conozco, porque me has presentado a tu familia en más de una ocasión y no dudas en llamarme para cualquier emergencia. Te conozco, porque me cuentas sobre ti y te acompaño en todas tus aventuras, porque estoy para ti sin importar el día, la hora o el lugar, porque me encuentro en tu ruta de trabajo y sé la hora en la que me visitas. Sabemos lo que tenemos detrás del mostrador, pero lo más importante es lo que se encuentra frente a él. Te conocemos cada día más. Farmacia Carol. Seguimos conversando con la doctora Rocío Santiago del Hospital Metropolitano de Santiago. Ella es médico internista y el tema de hoy es el estrés. Hemos podido descubrir a través de esta primera parte de la conversación tantas cosas. Es tan amplio el tema del estrés y tan importante que lo podamos entender y empezar a aplicar técnicas que ahí vamos a entrar ahora, porque ocurre algo. Comúnmente la gente ve a alguien que físicamente se nota estresado, se nota agitado y le dice: pero relájate, pero estate quieto, pero no sé qué, sin saber el contexto, el trasfondo, qué está pasando con esta persona. La doctora hablaba de el estrés fisiológico, del estrés psicológico, y a veces relajamos incluso. No, es que fulana vive estresada, sin saber lo que hay en el fondo. Sí, efectivamente, tenemos que tener mucho cuidado porque una persona sometida a estrés no siempre tiene las herramientas ni los mecanismos para poder, vamos a decir, tener una respuesta adecuada que no la lleve a un estado de peligro de salud. Porque recordemos que nuestros mecanismos nos sirven para sobrevivir, pero cuando esta sensación de amenaza, esta sensación de perder el equilibrio se vuelve crónica o constante, tenemos que desarrollar herramientas que nos ayuden. Siempre y cuando poseamos la capacidad de poner en práctica estas herramientas. Claro. Por ejemplo, lo primero es uno a uno mismo, hablarse a uno mismo. Estoy pasando por un momento difícil, aceptarlo, lo estoy haciendo bien, tengo la capacidad de hacerlo, mira, puedo hacer esto, puedo resolver esto, que tú dirás, son pensamientos negativos, pero son pensamientos razonables. Diferente a cuando nuestro cerebro tiene pensamientos distorsionados ante la respuesta al estrés. Yo tengo una situación de estrés y digo, no soy capaz, no lo puedo hacer, esto me va a matar, esto no voy a tener la capacidad de sobrepasarlo. Atención, porque puede ser que no esté teniendo una respuesta y esa persona necesite ayuda más rápidamente que una persona que tal vez tenga pensamientos negativos, pero acorde a la razón. Claro. O sea, si estamos pasando por un momento de dificultad y aceptamos que lo estamos pasando, pero tomamos acción positiva para resolverlo o para saber que no lo puedo resolver y que tengo que buscar maneras de sobrellevar. Me explico. Hay situaciones de estrés que dependen exclusivamente de nosotros y no podemos pasarle esa carga a otro. Pero sí podemos pasarle a otro otras responsabilidades que tenemos para que este estrés sea más llevadero. Mira, te pido que me colabores haciendo esto, haciendo otro, y de esta forma me concentro en resolver lo que me está causando estrés. Eso es una de las primeras cosas, ver qué herramientas tenemos dentro que podamos poner en práctica. Segundo, hablar, y usted ha tocado un tema tan importante antes de esa segunda herramienta, y quiero que nos corrija. Nos toca mucho más a las mujeres eso de no saber pedir ayuda. Le llegan más consultas de mujeres que dicen, me voy a volver loca porque tengo 80 cosas por hacer y me siento estresada y no puedo manejarlo y estoy de mal humor y me está afectando en mi vida personal, con mi familia, con mi pareja, porque nos cuesta pedir ayuda. Y creo que tal vez si se hace un estudio, los índices de ese estrés lo tenemos más las mujeres. Y mira, es increíble
que en la consulta no es tan frecuente que todas o todos tengan la capacidad de expresarlo. Muchas veces indirectamente lo podemos ver. Todo el mundo piensa que una persona estresada es aquella que está siempre alerta, agitada. No, muchas veces los síntomas son tan sutiles que si no nos tomamos el tiempo en identificarlos y ver que esa persona sometida a estrés podría estar teniendo una condición psicológica sobreañadida como consecuencia de esto. ¿Y cuáles son? Primeramente, el aislamiento. Esa persona se aísla un poco, no es tan comunicativa, esa persona no duerme como debería dormir, esa persona tiene una frecuencia cardíaca más aumentada. Ahí es que llega el momento de que el profesional de la salud utilice esa oportunidad y decir, todo está bien. ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está todo? ¿Hay algo fuera de su vida cotidiana que usted entiende que está provocando lo que usted siente? Porque muchas veces van por sensación de falta de aire, por palpitaciones, no puedo dormir. Y puede ser que esa persona esté sometida a un estrés crónico y no tenga las herramientas. Sí. Ahí es que entra el profesional. Sí, y gloria a Dios que contamos con ellos, porque usted mencionó dos palabras hace un rato, ansiedad y depresión, que viene siendo esa consecuencia del mal manejo de este estrés. Exacto. Y de todas esas características que usted mencionaba. Entonces ahí tiene que intervenir un profesional de la salud mental para poder ayudar a esa paciente. Claro. Porque cuando usted hace esa pregunta, que me imagino la hace en el consulta, ¿cómo está durmiendo? Sí. Y la gente dice ya de manera normal, yo no estoy durmiendo nada, eso no es normal. No, para nada, no es normal. Y muchas veces es el momento donde la persona se quiebra. Claro. Muchas veces es nuestra oportunidad de que esa persona, de que seamos lo suficientemente empáticos y desarrollemos esa relación médico-paciente para que esa persona pueda expresarse, sentir, en esta persona puedo confiar. Claro que sí. Usted hablaba de herramientas y mencionó primero el hecho de, reconocer que hay algo que me está causando estrés y pedir ayuda con lo demás para poder hacerme cargo de esto que me está causando una situación que puede perjudicar mi salud. Y luego pasó a la segunda herramienta de hablarlo, de conversarlo. Muchas veces estas personas no tienen en su casa quien les escuche porque a veces minimizan el estrés de esta persona y no saben escuchar. Entonces entran ustedes los profesionales. Exacto. ¿Cuáles serían otras herramientas? Mira, esta herramienta de hablar, a veces tenemos una persona, no necesariamente miembro de la familia, pero una persona cercana con experiencias, las cuales pueden escuchar y ayudar. Pero entiendo que en este caso, entrar en la parte de salud mental sería lo mejor, porque un especialista en salud mental posee todas las técnicas y todas las herramientas para ayudarnos a manejar esta situación o entender que a lo mejor hacer un diagnóstico no tenemos la capacidad para poderlo enfrentar y decir, no, esta persona necesita una ayuda, ya sea terapia o necesita una ayuda farmacológica. Generalmente primero se hace un diagnóstico, se hace un manejo terapéutico, de seguimiento, de técnicas, de herramientas, pero llega un punto donde esa persona lamentablemente tiene ya una situación orgánica, una situación neurocognitiva, neuropsicológica que está afectando directamente y ya necesita entrar a la parte farmacológica. Hasta un descontrol hormonal pudiera ser, son muchas cosas. Sentidos. Esa mujer que tiene descontrol en su periodo menstrual, esa mujer que muchas veces no logra concebir. Hay muchas cosas orgánicas que son un reflejo de situaciones de estrés. Ay, el tema da para tanto, doctora. Dos elementos más que pudieran ayudarnos. Hay personas que se escudan en el alcohol, por ejemplo, para relajarse y en muchas otras cosas que no son lo correcto. Ya hablamos de esas herramientas. Dos más para finalizar. Otra más que se recomienda mucho y que ha sido muy estudiada es el ejercicio. Muy bien. El ejercicio libera hormonas, libera, vamos a decir, neurotransmisores que estimulan, que nos hacen más felices, que nos hacen ver la vida de un modo más positivo. Y eso debemos hacerlo. Y qué bueno que dijiste el alcohol. Sin embargo, el alcohol, ¿qué hace? Que perpetúa o prolonga el malestar y la enfermedad. Entonces, no es una buena opción. Y la dieta.
Y la dieta. Tener un control alimenticio también nos ayuda mucho a prevenir todos esos efectos negativos hormonales que nos produce el estrés. Maravilloso. Completamos con esas 5 herramientas para manejar el estrés. La doctora Rocío ha estado con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias. Con esa voz tan calmada. Yo creo que nos quedamos todos así, tranquilos. Gracias a ustedes por invitarme. De verdad espero que todos hayan podido aprovechar este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Seguro que sí.